Bienvenido una vez más a tu comunidad de Punto Lógico. El día de hoy resolveremos los retos relacionados al tema. Reflexionamos acerca de nuestro aprendizaje en matemáticas del día 3. Vamos con la situación 1. La situación 1 nos dice que consigamos un recibo de luz, agua o teléfono de tu casa o de algún familiar, buscar las tarifas de consumo y después plantear una ecuación o inecuación con la información de ese recibo. Agregar al fanzine la resolución de esta situación, ¿sí? Aquí está, voy a tomar el láser para poder ver dónde estamos. ¿Sí? Y bueno, nos han dado de ejemplo este recibo. Y además de darnos este recibo de ejemplo, también nos han dado más o menos una resolución de ejemplo. El recibo, en lo que relaciona a los recibos, nos han dado primero la estructura de tarifas y nos han marcado efectivamente la clase a la que la mayoría de nosotros pertenecemos, a una clase residencial, ¿sí? Y el consumo de 20 a 50. Bueno, la mayoría de personas estamos aquí, así que bueno, esa es la tarifa que vamos a pagar. Las tarifas del tema de, bueno, en relación al recibo de agua, ¿sí? Se van a dar por varios puntos. Por ejemplo, el agua potable nos cobran 1,499 por cada metro cúbico que gastamos. El alcantarillado 0,935 por cada metro cúbico que gastamos. Entonces, más o menos yo sé que cada uno tiene un recibo también en casa, y lo que hay que hacer con ese recibo que está en casa es algo parecido a lo que vemos aquí. Por ejemplo, aquí un estudiante ha compartido su resolución y en esta resolución nos dice, por ejemplo, recibo de agua, la familia Rodríguez, consumo 28 metros cúbicos, rango de 20 a 50, y la inecuación que se plantearía a través de ese rango es esta: 20 menor o igual, ¿sí? Recuerda que empieza en 20, por eso lo han colocado en 20, x menor o igual que 50, ya está. Entonces, de esta manera, este rango lo podemos interpretar con esta inecuación. Ahora, otro ejemplo que aquí hemos colocado también, este sí es inventado, ya, es este que ves aquí, ¿sí? Este que ves aquí. ¿Cómo funciona? Este recibo funciona teniendo en cuenta otro rango. Por ejemplo, en este otro ejemplo hemos colocado igual recibo de agua, familia, aquí puedes colocar el nombre de tu familia, consumo 18 metros cúbicos, rango de 10 a 20, inecuación 10 menor que x menor que 20, ¿sí? Aquí ya no hemos cogido este rango de 20 a 50, hemos cogido este rango de 10 a 20, el que ves aquí en la parte superior, para poder completar este ejercicio. También podrías coger el de 0 a 10, ¿sí? Pero tu inecuación sería 0 menor o igual que x menor o igual que 10, ¿ya? Entonces puede ser cualquiera de estos. Inclusive 50 a más, ¿eh? Sería tu inecuación 50 menor que x menor que infinito, ¿no? Menor que infinito, recuerden, el infinito no se le puede colocar igual, menor que infinito, ¿ya? Entonces, y además podrías usar estos rangos que están sobre todo aquí, porque en la mayoría estamos en doméstico subsidiado. Ya, entonces aquí tienes un ejemplo, aquí tienes otro ejemplo que podrías usar para poder completar esta situación número 1. Además, hay otras preguntas. ¿Qué datos podemos identificar en la respuesta del estudiante? Los datos registrados en la evidencia son suficientes para responder a la situación. Veamos, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, acá ya la tenemos en realidad. Lo bueno que nos han brindado la respuesta, pero hay que analizarla también. La idea no es solamente colocar, sino también analizar esto. Al analizar, valga la redundancia, la resolución realizada por el estudiante, identificamos que presenta los datos del consumo del mes, que es 28 metros cúbicos, ¿sí? Justamente la pregunta te está preguntando qué datos puedes identificar en la resolución del estudiante, ¿sí? Entonces identificamos que nos está colocando su consumo de mes, que es 28 metros cúbicos, también el rango de la tarifa de 20 a 50 metros cúbicos, y además basándonos en esta información, nuestra reflexión sería que el estudiante ha logrado identificar una situación cotidiana y representar la relación equivalencia con expresiones algebraicas que utilizan la incógnita X. ¿Qué significa todo esto? Que el estudiante ha logrado poner la inecuación, ¿no? Todo esto podría resumirlo así, ¿no? Que el estudiante ha logrado
representar esto que es real, el rango en la vida real, como una inecuación. Es lo que te quiere decir todo ese texto. Finalmente, bueno, vamos ahora a hacer una pregunta más, y esta pregunta sí no tiene respuesta, así que le hemos colocado la respuesta por aquí al lado. Considero todos los datos o faltará alguno que no se registró. ¿Qué pasaría si no se contara con el recibo de agua o luz? ¿Será suficiente el tarifario para responder la pregunta de la situación? Registra tus respuestas en el portafolio. Sí, esto sí se considera también, pero no nos han dado respuesta, así que hay que darle respuesta por aquí. Sí, en realidad sí se consideró los suficientes datos, ¿sí? Para poder calcular digamos el recibo, es decir, para poder calcular lo que gastó en el mes, solamente teniendo en cuenta el tarifario, ya que aquí estos 28 metros cúbicos vamos a poder utilizarlos y reemplazarlos aquí. Miren, aquí está, mira, solamente con esos 28 metros cúbicos ya podríamos llenar tanto el postulado de volumen de agua, aquí está, sería el volumen de agua de 20 a 50, el alcantarillado, el cargo fijo que está en la parte superior, el IGB a partir de esos datos, y el consumo del mes. No te preocupes, igual lo vamos a explicar un poquito más a detalle. Pon una siguiente pregunta que está por ahí, que la he visto más adelante. ¿Ok? De la información brindada, vamos con otra pregunta. De la información brindada por el estudiante, ¿cuál da cuenta que logró representar su comprensión de las situaciones con el lenguaje algebraico, que involucra ecuaciones, inecuaciones y sus elementos? Vamos a leer la respuesta. Sí tiene respuesta esta pregunta. Observamos la resolución y verificamos la inecuación presentada mediante expresiones algebraicas que representan los datos de la situación. Basada en la información analizada, nuestra reflexión sería que logró representar con lenguaje algebraico la situación expresándola en una inecuación. ¿Sí? Toda esta pregunta se responde, toda esta respuesta a la pregunta se respondería de manera, en resumen, de que absolutamente todo, ¿sí? La manera en que dio cuenta de lo que logró, ¿sí? Fue colocando esta inecuación. ¿Por qué? Porque con esta inecuación, al haber colocado esta inecuación, estamos demostrando que efectivamente logró representar con lenguaje algebraico la situación cotidiana, ¿no? La situación real. Listo. Entonces nada más habría que agregar esta respuesta a esta pregunta que está aquí. De hecho, que esto se puede aumentar mucho más teniendo en cuenta tu experiencia, agregándole ahí algún comentario más. Pero en sí, realmente sí se podría calcular solamente teniendo el tarifario y esta hojita que ves aquí de resumen, ¿no? Vamos, continuamos. Siguiente. ¿Qué otra pregunta había? ¿Cómo representaríamos la misma situación con una ecuación? Porque es importante representar con el lenguaje algebraico situaciones cotidianas. Justifica tu respuesta. A ver, en realidad podemos sacar muchas ecuaciones a partir de los recibos que nos han dado. Por ejemplo, una ecuación que se podría sacar tranquilamente es el costo por volumen de agua potable. Solamente en esta lámina, vamos a empezar por aquí. En esta lámina solamente hemos colocado la parte de la estructura tarifaria que necesitamos, ¿sí? Esta que es residencial de 20 a 50, un agua potable 1.499, alcantarillado 0.935, y por el otro lado el detalle de la facturación. Este es un pedacito de toda la factura, ¿sí? De toda la boleta de agua que nos habían entregado al principio, ¿sí? Porque los he cortado para que se vean mucho mejor, aunque la calidad ya estaba ahí en la misma foto, así que bueno, no es que he intentado hacerlo mejor visible, pero en realidad ya la calidad de por sí no estaba baja, ¿ok? Vamos entonces, una de las primeras ecuaciones que podríamos colocar para poder representar, ¿sí? Esto con ecuaciones, ¿sí? Ya no inecuaciones, sino más bien ecuaciones, sería colocar el costo de volumen de agua potable. Esto va a ser igual al volumen de agua por tarifa de agua potable, ¿sí? ¿Cómo así? Miren, si es que nosotros calculamos, mira, costo de volumen de agua potable, que es este que está aquí, volumen de agua potable, ¿sí? Es este de aquí que ha salido 42 soles. ¿Cómo calculamos ese 42?
Ese 42 se calcula a partir de multiplicar 28,02, que es el consumo que apuntó nuestro compañero, ¿sí? 28,02 por el costo de metro cúbico, que es 1.499. Entonces 28,02 por 1.499 sería igual a 42,00198, ¿sí? Y es por eso que aproximadamente te da 42 aquí, ¿sí? Entonces los detalles de la facturación está bien. Esta de aquí, todo esto sería una primera forma de representar, ¿no? Más que una primera forma, parte de las ecuaciones que podrían representar también la situación que estamos viendo del recibo de agua, ¿no? Otra ecuación que también representa es el costo de alcantarillado, que es el volumen de agua por la tarifa de alcantarillado. Y esta se va a calcular a partir del volumen de agua, es decir, cuánta agua gastó, 28,02, aquí dice 28,02, por 0,935. ¿Dónde salió este 0,935? De aquí, del costo de alcantarillado que le corresponde al compañero que colocó la respuesta, ¿no? El ejemplo. Si lo multiplicas te va a salir 26,1987, que bueno, aquí en el recibo lo han aproximado a 26,22, pero por ahí van, ¿no? Van aproximados. Cargo fijo, ¿sí? El cargo fijo es el cargo por volumen. Esto ya está de por sí aquí en la parte superior. Cargo por volumen 5.042, de ahí ha salido este número. Y además en el recibo lo puedes ver aquí, mira, donde dice cargo fijo, ¿sí? 5,04 y le han cortado el 2, ¿no? Pero bueno, ahí está. Está ahí muy aproximado. Costo sin IGB. El costo sin IGB es sumar estos tres. El costo de volumen de agua potable, más el costo de alcantarillado, más el cargo fijo. Sumamos los tres y esto debe ser igual a 73,24, ¿no? Aproximadamente aquí le han puesto 73,26. Aquí está en el recibo de agua, pero bueno, ahí va por ahí, no está tan alejado tampoco. ¿Ya? Luego por último también tenemos el IGB, ¿sí? Para continuar, el IGB va a ser la multiplicación de esto que nos salió en el costo sin IGB por 0,18. Esta es una manera de sacar este 18% que es el IGB y nos da 13,1836 y más cifras. Aquí lo han aproximado a 13,21. Luego el redondeo del mes anterior también se está considerando como una ecuación más, porque esta ecuación es la que también se va a sumar al final del consumo del mes, y lo que representa en sí es unos decimales que sobraron del mes anterior. Es por eso que lo están sumando acá, nada más. ¿Sí? Vamos por último, y creo que la ecuación más importante, considero que la ecuación más importante es esta donde te dice que el consumo del mes, es decir, todo este consumo va a ser igual al costo de volumen de agua potable, más el costo de alcantarillado, más el cargo fijo, más el IGB, más el redondeo del mes anterior. Todo eso sumado te da 86,45, 63 o aproximadamente 86,50, que aquí también lo puedes ver, ¿no? En el consumo del mes. Dando respuesta a la otra pregunta, que por qué es importante el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es importante porque en este caso nos permitió verificar nuestro consumo mensual de agua, ¿sí? Ya verificamos que efectivamente no nos han cobrado más, no nos han cobrado de más en la tarifa, así que está correcto, ¿no? Está correcto en este caso. Unas décimas más, unas décimas menos a veces vienen, pero bueno, al final llegamos aproximadamente 86,50. Así que no es que, wow, no nos han cobrado de más totalmente. Última pregunta de esta situación 1. A partir de las reflexiones compartidas, ¿qué sugerencia le harías al estudiante? Registra tus respuestas en tu portafolio. Resolución compartida por el estudiante, aquí está. En realidad se le darían dos consejos, ¿no? Uno, que se reúne con familia para acordar reducir la cantidad de volumen de agua que gasta hasta menos de 20 metros cúbicos, porque de esa manera le va a venir menor, ¿no? Menor la cantidad de su recibo. Y dos, que verifique con ecuaciones el consumo que realice cada mes, así como lo hicimos en la anterior pregunta. Ahora vamos con la situación número 2. A ver, en la situación número 2 nos dan que completa la tabla con valores relacionados a los elementos. Es importante comprenderlos para resolver situaciones problemáticas, cuya solución será parte del contenido del fanzine. Entonces, esto ya está, digamos que completado por dos estudiantes. Hay un estudiante A y un estudiante B. El estudiante A va a completar la tabla número 1 y el estudiante B la tabla número 2.
Ya, entonces ahora vamos a analizarlas con las preguntas, las tablas. Pero más o menos la tabla 1 está teniendo las ecuaciones, inecuaciones. ¿Sí? Aquí está lo primero, una ecuación, una inecuación. Luego te está preguntando por los coeficientes de la incógnita, es decir, todos los números que acompañan a la X. Mira, la incógnita es la X, ¿verdad? Entonces todos los números que acompañan a la X, en este caso va a ser un 2. El 2X que tiene acá sería por eso el primer 2. Este otro 2X nos da el segundo 2. Y este X solito tiene un 1 adelante, por lo tanto me da más 1. Ya, igualito con los otros. Ecuaciones e inecuaciones. Ahora, términos constantes del primer miembro. ¿Sí? Términos constantes del primer miembro. Los términos constantes del primer miembro se están refiriendo a los que están sin X. Sí, a los que están solitos. Mira, por ejemplo, este 1 no tiene X, está solito nada más. Y es del primer miembro. El primer miembro es todo lo que está antes del igual. ¿Ya? Entonces, este 1 se coloca aquí y este menos 1 también se coloca acá. Y por último dice número total de términos. Y para el número total de términos siempre hay que hacer un partir, ¿no? Partir los por los símbolos de más, menos o igual. Por ejemplo, aquí hacemos una rayita, otra rayita, otra rayita. Esas pueden ser imaginarias, rayitas imaginarias en tu mente, pero yo lo hago así para que me puedas entender mejor. Ya, entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Hay 6 números en estas particiones. Por lo tanto, el número total de términos va a ser 6. Igualito debemos hacer para los demás, para los otros. Ahora te vas a dar cuenta de unas cositas por ahí. Tabla número 2. En la tabla número 2 igual es muy parecido. Están dando las ecuaciones e inecuaciones. Aquí te pregunten si es una ecuación o una inecuación. Cuando es ecuación tiene que tener el símbolo igual. En otros casos es inecuación. Ojo, igual solito, nada que mayor igual. Igual solamente. ¿Ya? Primer miembro. Primer miembro es todo lo que está antes del igual o del símbolo mayor menor. Mayor igual o menor igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué está antes del símbolo igual? X menos 2. Por eso es X menos 2 aquí. 5 Y en el siguiente y X. En el segundo miembro es todo lo que está después del igual o del símbolo. Después de este está el 12. ¿Sí? Después del igual está el 12. Por eso aquí lo han colocado 12. Lectura del símbolo principal, el igual, ese es el símbolo principal. Y término de primer grado, o sea, ¿cuál es la variable? La variable es X. Sí, ya está, ya estaría listo. Ahora sí, entendido esto, vamos a pasar a ver las preguntas de esta situación 2 que van dentro de nuestro fanzine. Y vamos a ver reflexiones. ¿Qué información presenta el estudiante A en la tabla 1? ¿Qué datos consideras que no responden a la pregunta? Ya, entonces, vamos a responder esto. Si observamos los valores de la tabla 1, podemos afirmar que se tratan de los elementos de la ecuación e inecuación. Comprender los elementos y propiedades de una ecuación o inecuación son aprendizajes que emplearemos al momento de enfrentarnos a situaciones problemáticas que involucran este tipo de conocimientos. Muy bien, entonces respondiendo lo primero, efectivamente lo que vemos en la tabla 1 son los elementos. ¿Sí? Esta tabla 1, todo lo que está en la parte de arriba, todos estos de aquí, las respuestas, efectivamente sí, son los elementos de la ecuación, aunque faltan algunos, ¿no? Como reconocer variables y los miembros de la ecuación, que ya los vemos en la tabla 2. Pero en la tabla 1 sí, efectivamente estos son elementos de las inecuaciones. ¿Qué más? Además nos dicen que en la columna términos de constante de primer miembro se observa la celda con valor más 65, dice. ¿Consideras que este valor es correcto? Y la respuesta sería no es correcto, debería ser 1. ¿Cuál 65? ¿A qué se refiere? Ese 65 que vemos aquí, mira, acá hay un 65, no sé si lo logras ver. Ya, entonces, ¿qué habíamos dicho que eran los términos constantes del primer miembro? Esto de aquí significaba todos los números que estaban solitos en el primer miembro, ¿verdad? Es decir, antes del símbolo. Entonces, antes del símbolo, ¿qué hay? Hay solamente una X. Por lo tanto, no hay ninguno que esté solito, ¿no? Sin una X. Entonces, no habría, en realidad sería una rayita acá. Por ejemplo, en la parte superior, aquí sí había, ¿te acuerdas? El 1 y este menos 1 estaban solitos, por eso sin la X, ¿no? Por eso se habían colocado aquí. Pero además se consideraba que estaban antes del igual.
Igualito aquí, mira, antes del menor, del símbolo mayor, perdón, no debería haber un número solito, pero no hay nada. Entonces aquí más que más 65 debería ser una rayita. No debería ser nada, ¿sí? Una rayita debería ser aquí. No debería colocarse 65. Entonces, por lo tanto, decimos que efectivamente este valor es correcto. No es correcto, debería ser 1. No debería ser nada. Debería ser nada, perdón. Aquí sí. Error, ¿sí? Error. A ver. Debería ser línea, ¿sí? Una línea. Se escapó el 1 por acá. Debería ser una línea, ¿ya? Listo. Línea. Ya está. ¿En cuál de los miembros de la inecuación se encuentra más 65? Ya antes recordemos que la inecuación tiene dos miembros, primer miembro y segundo miembro. Entonces, ¿en cuál de los dos miembros? En el segundo miembro, ¿no? Ya lo hemos visto, mira, aquí está. Primer miembro está antes del símbolo principal, la X, y segundo miembro después del símbolo principal, el 65. Por lo tanto, sería 65, estaría en el segundo miembro. ¿Listo? Ahora reflexionemos sobre la respuesta brindada por el estudiante A. El número 65 se encuentra en el segundo miembro, en el primer miembro no tiene un término constante. Entonces nuestra sugerencia para el estudiante A es que realice una revisión de los datos ingresados y repasar sobre los elementos de las inecuaciones, ecuaciones y corregir la respuesta. Ya está, ya le ayudamos a corregir, por cierto. Ahora vamos con la tabla, ahora analizamos los datos de la tabla 2. Observamos que la inecuación en la columna, término de primer grado en la celda con valor 5, ¿sí? ¿Qué reflexiones podemos mencionar? ¿Cuál 5? ¿De qué 5 está hablando aquí? ¿Cuál 5 están hablando aquí? Estamos hablando de este 5 que ves aquí. Término de primer grado, hay un 5, ¿verdad? ¿Y estará bien este 5 aquí? Veamos, ¿qué significaba término de primer grado? El término de primer grado es la variable que está aquí, mira, la variable, la incógnita. Entonces, término de primer grado es esta variable que le da el grado, ¿sí? Es X, por eso es X aquí. En el otro de abajo también sería X. Y en este caso, ¿qué sería? No sería 5, ¿qué sería? Sería una Y, ¿verdad? Está mal entonces. Este 5 no va, lo que iría sería una Y. ¿Sí? Esto sería una Y. Por lo tanto, podemos decir y afirmar que no es correcto, ¿sí? Se debe cambiar por la variable que está en el término de primer grado. Entre paréntesis, si quieres le publicas la Y, ¿sí? Porque es la Y la que va ahí. Otra pregunta, ¿qué aspectos consideras que el estudiante A requiere fortalecer? ¿Qué aspectos debería fortalecer? Requiere fortalecer el reconocimiento de variables, porque no se ha dado cuenta que la Y era la variable, y el grado de una ecuación. Sí, porque, bueno, aparte de que tiene que saber en dónde ver el grado de esta ecuación. El grado es el exponente que tiene la variable, ¿no? En este caso la Y tiene un exponente 1, pero ese es grado 1. Ya está, con estas respuestas a las pequeñas preguntas que nos han dejado en este caso, estaríamos terminando la situación número 2. Y vamos a la 3.